Bien, voy a hacer esta segunda parte de un video de Bakunin. Ya había hecho uno que era principio de autoridad. Ahora voy a comentar el capítulo 2 que es principio de divinidad y que son los dos capítulos son continuados. De hecho, podría ser un subtítulo el segundo capítulo, porque continúan las ideas del primero, que son la idea principal de la defensa de la naturaleza y de las leyes naturales como un principio para la emancipación humana y para lapidar cualquier autoridad personalista o humana que proviene tanto de la teología como de la ideología, como de la... Por supuesto, también tienen una ideología, pero que provienen en el sistema filosófico del idealismo. Ese es el idealismo por antítesis al materialismo y a la ciencia y a las ciencias naturales y a las leyes de la naturaleza. Crean un mundo aparte, casi divino, igual de los teólogos, y por eso se imponen como autoridad frente al hombre. Entonces, bueno, una emancipación igualitaria o anarquista como Bakunin lo proponía, solamente era posible teniendo como principio de autoridad únicamente a la razón científica, que es la única capaz de descubrir leyes naturales y de, como decíamos, lapidar el poder del político o el líder religioso o el político que encarna una idea dogmática e idealista, que no proviene de la observación de la naturaleza, ¿no? Es una idea, esto lo escribió en 1870. Bueno, está en Dios y Estado, Dios y el Estado de 1882, que es un clásico de Bakunin, y bueno, son son textos filosóficos políticos. También tiene otro ensayo anterior que también son consideraciones filosóficas, no recuerdo qué otro nombre tiene. Así que bueno, estamos en la visión filosófica de que no está divulgada porque bueno, que pertenece a un movimiento político ideológico minoritario, ¿no? Que solamente pudo tener su luz, su auge en 1936 en España nada más, pero no tuvo países, no conquistó la mitad del territorio, la mitad del mundo, la mitad del planeta Tierra, como sí lo hizo la ideología enemiga del anarquismo y de Bakunin, que fue el comunismo, ¿no? Que acá vamos a retomarlo este tema. Porque va a vincular el comunismo alemán y el positivismo de Comte a dos ideologías que también son materialistas y ateas como la que él propone, pero que interponen una nueva autoridad entre los hombres, que es la organización social, y es la organización de la ciencia a través de personas inspiradas, ¿no? Bueno, lo vamos a ver eso ahora, así que simplemente vamos a comentar el pizarrón que hice ahora, que es un resumen del capítulo 2, Principio de Divinidad. Lo que dice Principio de Divinidad yo lo sinteticé como un subtítulo que se me ocurrió y atractivo, que es Ciencia para las Masas, que es a la conclusión a la que va a llegar para que sea posible una emancipación a través del conocimiento científico y sin autoridad personalista, ¿no? Ya habíamos dicho que la ciencia es una autoridad impersonal, por eso le gusta a Bakunin. Porque no es un hombre el que manda, no es la dominación de un hombre sobre otro hombre, sino la de las leyes de la naturaleza sobre el hombre que las acepta. Entonces, bueno, ciencia para las masas es el principio para romper, es un principio de autoridad legítimo para romper con el principio de divinidad. O sea, ciencia, organización social del conocimiento científico y del conocimiento de la naturaleza democratizado, expandido en las masas, para que las masas que puedan hacer, puedan defenderse de los ilustrados o de los dogmáticos, tanto de los teólogos, de los sacerdotes, de la iglesia, de Dios y del Estado, como de también las encarnaciones de las organizaciones científicas partidas del positivismo de Comte o del comunismo como lo había planteado Marx, que también propone la autoridad de un hombre sobre otro hombre, ¿no? Entonces, es ciencia para las masas. Así, por eso le puse ese título. Incluso es un término que Bakunin lo utiliza. Bueno, dice Bakunin que las leyes naturales son las leyes del buen sentido de la masa de los hombres
no de los metafísicos. Por eso hay que aceptar las leyes naturales y hay que tomarlas como guía para la emancipación, porque son las leyes del buen sentido de la masa de los hombres, el sentido práctico, podemos decir, el sentido de la vida del día a día, del existir, nacer, vivir y morir en un mundo material, o sea, no de los metafísicos. Y ahí también incluimos no de los ilustrados o los inspirados por el Espíritu Divino. Ahí nos sacamos de encima a los sacerdotes, a los dioses y también a los metafísicos o a los idealistas. Las leyes naturales, dice Bakunin, describen y explican el mundo natural. Describen y explican el mundo natural. Y de aquí surge entonces el principio natural, el principio de autoridad. La única autoridad legítima para un anarquista o para una sociedad libre, para un hombre libre, para hacerlo más amplio, para que no sea simplemente un libro escrito para anarquistas, sino para la humanidad entera, es la aceptación del mundo natural, por oposición a los idealistas. El mundo natural es la única autoridad legítima. ¿Por qué dice Bakunin? Porque es racional y es conforme a la naturaleza. El mundo natural. Acá estamos hablando de 1870, ya se había publicado, Darwin había publicado la evolución de las especies, y él parte de ahí, de la animalidad del hombre. Descubrimos que no existe un Dios y que la religión pasa a ser, fue un estadio anterior del ser humano, pero que estamos descubriendo que no somos hijos de dioses, sino que somos animales como los demás, solo que han alcanzado otro estadio. Eso es lo que está pensando él. En el naturalismo de Darwin y también en el naturalismo y en las ciencias del siglo XIX y de los siglos anteriores, ¿no? Son racionales y conformes a la naturaleza. Todos los científicos, la revolución científica se hizo a base de la aceptación del mundo natural y de la descripción y la explicación del mundo natural, de la explicación de la química, la explicación de la vegetación, de los diferentes tipos de vegetación, la explicación del cosmos, de la ubicación del hombre en el universo, todo eso, ¿no? Eso es, por eso el mundo natural es emancipador, dice, o es la única autoridad legítima, dice Bakunin. No es la autoridad de una persona, no es un idealista, no es Hegel, ni es Heidegger, ni es Nietzsche, diciéndonos el camino del superhombre, por ejemplo. Nietzsche es una autoridad totalmente personalista, no niega el mundo natural y propone el superhombre, que es una teleología idealista, desde el punto de vista materialista y de Bakunin, ¿no? Más allá de que también Nietzsche igual es un materialista, porque en Nietzsche contra las ideas de Platón oponía el cuerpo, la verdad del cuerpo y de la vida. Es un vitalista, lo que se le dice un vitalista que tiene, de alguna manera es también un ateo y un materialista, ¿no? Pero bueno, también tiene un lugar, un espacio idealista en Nietzsche. Dice, el mundo natural entonces, dice Bakunin, es lo opuesto de los idealistas que proponen no la autoridad, la naturaleza y las leyes naturales como autoridad, sino que los idealistas lo que proponen como autoridad es la idea pura y absoluta, eso lo tenemos en Hegel, y la inamovilidad del hombre y su acción, o la movilidad de la acción del hombre, que es justamente reproducir un camino hacia el paraíso, que en el caso de los idealistas es sustituido por la idea, el camino hacia la idea pura o absoluta. Introducen, dice Bakunin, dice que los idealistas introducen la acción de Dios en la materia, sin llamarla Dios, la pueden llamar sustancia o espíritu absoluto, lo pueden sustituir a Dios, pero lo que hacen es introducir la acción de Dios en la materia, contrariamente a lo que había hecho Darwin y los materialistas, que habían quitado a Dios. Ellos lo vuelven a poner. De este modo, con los idealistas tenemos que el mundo lo dividen en dos, entre Dios Padre y el Dios Hijo. El Dios Padre es el Dios de las religiones puras e inmateriales e inaccesible al hombre, y el Dios Hijo es la creación del Dios Padre para representarlo en la tierra. Es el hombre caído en la tierra, en la materia. El hombre caído en la materia o el hombre caído en la tierra es el Dios Hijo, o sea, somos nosotros los hombres. Ya para empezar, comenzamos de
de ser una creación ya entonces divina o de una idea. Como decíamos en el video anterior, de arriba a abajo. Parten de arriba para llegar abajo, que es el hombre. Contrariamente al camino naturalista o materialista de Bakunin, que es empezar de abajo para llegar arriba. Bueno, dividimos el mundo en dos. Entonces el Dios Hijo, el hombre caído en la materia, pasa a ser el representante del Dios Padre en la tierra. Entonces a partir de ahí ya siempre hay una autoridad de unos hombres sobre otros. Porque van a haber hombres que son la autoridad de Dios en la tierra y otros que son hombres que no. Y nosotros no podemos apelar a la naturaleza para desdivinizar a esas personas. Ya son divinas porque han encarnado al Dios Padre en la tierra. Estos representantes del Dios Padre en la tierra son, y los dice en el libro, pueden ser Zoroastro, Buda, Moisés, Licurgo, Solón, Sócrates, Platón y Jesucristo. Ahí ya tenemos autoridades antimaterialistas, antinaturalistas y encarnaciones personalistas de la autoridad. Y después también San Pedro, San Pablo, San Juan y San Nicolás, eso dentro del dogmatismo escolástico, son entonces los representantes del Dios en la tierra. Y después encarnaciones políticas también. Tiene esta visión filosófica idealista. Que los políticos son Constantino, Mahoma, también son religiosos, ¿no? Políticos religiosos. Constantino, Mahoma, Carlomagno, Lutero, Robespierre y Danton. Esos también son entonces representantes de Dios Padre en la tierra. Esto es lo que crea entonces una visión idealista. A este tipo de representaciones autoritarias en la tierra. Bien, entonces vamos a decir que siguiendo el mundo natural, dice Bakunin, la ciencia es la brújula de la vida, pero no la vida. Y acá donde va a empezar a discutir con los comunistas y con los positivistas, o con las corporaciones de científicos, o que se autoproclaman científicos y con autoridad. O sea, acá va a estudiar un poco sociológicamente a la ciencia transformada en institución autoritaria. Entonces la ciencia es la brújula de la vida, pero no la vida. La vida es más que la ciencia, ¿no? La ciencia, por eso hay que poner una cuota de incertidumbre en cualquier conocimiento científico y una cuota para que el hombre mismo pueda rebatir a otros científicos y pueda manejarse con libertad, porque hay espacios donde la ciencia no alcanza a explicar la vida, ¿no? Bueno, la brújula de la vida quiere decir que la ciencia ilumina la vida, es inherente al mundo natural, dice Bakunin, y además no es una revelación, lo más importante para cualquier emancipación del hombre y de la autoridad. ¿Qué es lo que se nos impone? No sea una revelación. Si se transforma en una revelación, ya ahí entonces va a crear un representante de Dios en la tierra, un político que va a encarnar el nuevo mundo. En el caso de Robespierre podría ser el mundo ateo, el mundo del nuevo régimen, de los derechos humanos y universales, la conquista de las ideas que tienen que expandirse por todo el mundo. En fin, bueno, eso ya entra en el campo histórico, me voy de tema. No es una revelación. Y lo que hay que hacer entonces es una ciencia para las masas, que es la autodefensa libertaria. La única manera de autodefendernos, el hombre, es teniendo una ciencia para las masas. Quiere decir que es hoy diríamos una democratización del conocimiento científico. Algo que, claro, no sucede por el poco conocimiento científico que tenemos, ¿no? Los seres humanos, que tenemos que mirar siempre autoridades que son, sí, los científicos, pero eso obviamente es producto de la ignorancia de los pueblos, que Bakunin obviamente quería combatir, ¿no? Para combatir la ignorancia de los pueblos hay que llevar la ciencia y el conocimiento de la ciencia a las masas. Interesante esa idea. Luego va a decir algo interesante que ya lo sabemos en el siglo XX y XXI claramente, pero él lo escribe en 1870, es el cerebro, ¿no? Ya aquí empieza a hablar con un materialismo puro, al hablar justamente de que las ideas están en el cerebro y el pensamiento está en un órgano, que es el cerebro.
no es, por supuesto que no es el inventor de esta idea, pero ya escribe esta idea y es importante que crea esto, ¿no? La ciencia es el producto del pensamiento humano, dice Bakunin, pero el pensamiento humano tiene una base material, no es solamente ideas, ideas que devienen de la divinidad o de otro mundo, o del mundo de las ideas puras o de la encarnación del espíritu universal, o sea, los términos con los que juegan los idealistas, sino que es ya una base material. Pensar ya tiene un origen orgánico y material, que es el cerebro, que es el que produce el pensamiento. O sea que el pensamiento es un producto material de un órgano material. Acá vemos también otra afirmación del realismo, del materialismo de Bakunin, sumamente interesante. Entonces, bueno, la ciencia la produce el cerebro, que a su vez es un órgano material. Materialismo puro. Luego la ciencia, dice Bakunin, debe obedecer la vida, debe esclarecer la vida, o sea, debe esclarecerla, explicarla, crear leyes, pero no gobernarla. Y acá es a donde apunta con su anticomunismo y su antipositivismo, ¿no? No gobernarla, porque el anarquismo, la ideología de Bakunin, el cientificismo de Bakunin también lidia contra otras dos posturas materialistas ateas, que son estas dos, el positivismo y el comunismo. No gobernarla, como sí pretenden Comte y el positivismo, o el comunismo alemán, dice él, porque en ese momento estaba en Alemania. Pero podemos hablar también del comunismo ruso o el comunismo en Europa, que más adelante en el tiempo iba a ser un movimiento universal. Incluso hasta Sudamérica, ¿no? Iba a llegar incluso a Sudamérica, no a gobernar países, pero sí a movilizar, hacer movilizaciones sociales. O sea, la ciencia debe esclarecer la vida, pero no gobernarla. Entonces está en contra de una organización de científicos gobernando la vida, que era también una utopía que tenía Comte, ¿no? Comte había imaginado que los científicos iban a describir de una manera tan perfecta el mundo social, de una manera tan precisa como lo hacían los matemáticos y la matemática aplicada a la física y a la química en el mundo natural, que incluso los sociólogos y los científicos de la física social o los científicos del mundo social también iban a poder decir hasta cuándo deberían despertarse los hombres y dormir, qué deberían hacer, cuántos deberíamos ser en el mundo, cuántos no deberíamos ser en el mundo, que es la otra tentación de este cientificista, ¿no? La otra tentación de la ciencia, que es utilizarla para dominar a otros hombres. Entonces, bueno, Bakunin ya deja este hilo ahí, que entonces la ciencia debe solamente esclarecer la vida, tiene que ser un campo para la exploración y el conocimiento del mundo y la búsqueda de la verdad, no para gobernar, no para mandar. Y bueno, entonces no gobernarla. La ciencia no debe gobernar la vida, y luego llegamos a este punto. La ciencia positiva se convierte en una metafísica esclavizante. Ahí, bueno, apela esa crítica a Comte. O sea que la ciencia positiva se convierte en una metafísica esclavizante, representada por un cuerpo privilegiado. Esto es un poco cuando se paran los científicos detrás de un escritorio y empiezan a hablar, ¿no? Y bueno, y ahí terminamos haciendo lo que hacen los idealistas, terminamos creando también un absoluto, ¿no? O sea que lo contrario a esto, hay que buscar lo contrario a esto. El fin de la ciencia es invertir este proceso de crear un cuerpo privilegiado de iluminados de la ciencia. Y para eso hay que disolver la separación, hay que disolver la separación entre ciencia y organización social. O sea, hay que unirlas, ¿no? Disolver la separación. Si la ciencia va por un lado y la organización va por el otro, un mundo igualmente materialista, ateo y pro-científico y que acepte las leyes naturales puede crear también un despotismo, porque se distancia de la organización social. Entonces, bueno, la organización social y la ciencia tienen que ir juntas, ¿no? Tienen que ir unidas, porque si no también caeríamos de nuevo en el mundo separado de los idealistas, de crear iluminados que escriben para decirnos cómo es el mundo, ¿no? Para decirnos qué es lo que tenemos que hacer,
que tenemos que crear un mundo global, sin fronteras, con la informática. Eso va a crear una igualdad a nivel mundial con el nivel de flujos y con el libre comercio y de información y de cultura. Bueno, esa idea, que es una idea, es un despotismo idealista, podría también ocurrir con un mundo científico. Así que, bueno, ahí se deja colgada esa idea, entonces, de disolver la separación entre ciencia y organización social. Y la manera, bueno, de disolverla es creando una ciencia para las masas, ¿no? O sea, acercar el conocimiento de las leyes naturales al hombre entero. Al hombre, sobre todo al hombre común, ¿no? Porque uno de los principios justamente por los que él cree en el mundo natural y de las leyes científicas que describen la naturaleza es que cualquier hombre, por más tonto que sea, puede descubrirlas o puede entenderlas, ¿no? Contrariamente a las ideas idealistas que si uno no utiliza la jerga, los dogmas religiosos o teológicos o los términos platónicos o hegelianos o de Heidegger para entender el mundo, es incapaz de acceder a ese conocimiento, ¿no? Porque claro, es imposible para el hombre común porque no tiene un respaldo en la vida real, es idealismo puro. Entonces, bueno, ese es justamente el fuerte del mundo natural, de que cualquier persona, un mecánico de nuestro barrio, un mecánico muy hábil, ya es capaz de descubrir el mundo natural. Esa es la gran ventaja que tiene la ciencia, ¿no? Que explicándole mecanismos por ejemplo, el mecanismo de la fotosíntesis es muy simple de entender para un mecánico. El mecanismo de la evaporación del agua también es muy sencillo. En cambio, las idealizaciones de los dogmáticos son muy confusas, muy complicadas, hay que casi que memorizarlas. Así que, bueno, ahí hice una digresión larga, vamos a ir entonces a que la finalidad de la ciencia entonces es invertir el proceso de crear un cuerpo privilegiado o corporativo que monopolice la ciencia. No tener entonces una comunidad, una OMS como tenemos ahora, una OMS que responde a criterios tanto científicos como políticos. No sabemos cuándo juegan política y económicamente para dominar a otros hombres y cuándo lo hacen por el verdadero fin de saber y descubrir la verdad y el mundo natural, ¿no? Bueno, a su vez, esto lo escribió en 1870, es un poco idealista, también utópico lo que está pensando él, pero bueno, vivimos siempre, por más que el mundo sea imperfecto, siempre tenemos ideas, ideas de mejorar el mundo, ¿no? Evidentemente. Por más que el mundo se dé siempre todo al revés de lo que nosotros estamos pensando. Como este mundo perfecto, este mundo notable que nos plantea Bakunin, lo lejos que está, no nos impide que sigamos pensándolo, digamos. Sin duda. Digamos así que humanizar la situación, dice que la ciencia tiene que humanizar la situación real de individuos reales, y acá vemos otra vez el realismo de Bakunin, o sea que es muy realista Bakunin, ¿no? El individuo real de individuos reales, eso es lo que tiene que hacer la ciencia, y además renunciar al gobierno de la sociedad. Y ahí, bueno, tenemos una idea entonces anticomteana y anticomunista también. El fin de la ciencia dice que la ciencia plantea abstracciones verdaderas que experimentan la naturaleza y la lógica misma de las cosas. Porque la ciencia también, claro, crea abstracciones, por eso contesta a esa observación. Esto lo dice por aquí. Vamos a ir a algún párrafo de Bakunin. Este párrafo es esto que estamos acá. Dice Bakunin, la inmensa ventaja de la ciencia positiva sobre la teología, acá vemos también que, como todos los escritores, dicen dos cosas, ¿no? Dicen una cosa y la otra. De hecho, este segundo capítulo es para desdecirse de algunas cosas que dijo en el primero, pero obviamente uno tiene 30 páginas para decir algo y luego tiene 30 páginas para ir afilando lo que ya dijo en las 30 anteriores. No puede hacer 60 páginas en el párrafo solo, evidentemente. Entonces todos los escritores dicen las dos cosas
a la misma vez. Y es además una fuente de controversia, ¿no? Cuando un autor dice, pero eso no dice el autor, y vamos a un párrafo del autor en el que dice justamente lo contrario a lo que otra persona dice que dijo el autor. Porque evidentemente los autores dicen una cosa y dicen la otra. Son bastante hábiles para no decir definitivamente una cosa. Entonces, bueno, por más que critica la ciencia positiva, acá empieza ya este párrafo halagándola. La inmensa ventaja de la ciencia positiva sobre la teología, la metafísica, la política y el derecho jurídico consiste en esto, que en lugar de las abstracciones mentirosas y funestas predicadas por esas doctrinas, plantea abstracciones verdaderas que experimentan la naturaleza general o la lógica misma de sus cosas, de las cosas, sus relaciones generales y las leyes generales de su desenvolvimiento. O sea que, bueno, las abstracciones de la ciencia son superiores a las abstracciones funestas y mentirosas de los idealistas, ¿no? Porque explican la lógica de las cosas. Esa sería la explicación de que si alguien dice, pero la ciencia también es abstracta, también crea productos descripciones del ADN que es para nosotros completamente abstracto. Bueno, sí es cierto, pero esas abstracciones describen la lógica natural de las cosas, diría Bakunin. Es la diferencia con las abstracciones de Hegel o de Heidegger, por ejemplo. Y bueno, acá luego vamos a esta definición, vamos a ver la definición de ciencia de Bakunin. Hay mucho ruido acá, pero me quería sacar este pizarrón de encima, borrarlo para hacer otra cosa y no tengo más remedio que hacerlo hasta ahora, donde pasan muchísimos autos, ¿no? Porque justo vivo en una calle que es de la más transitada de mi ciudad. Bueno, sí que dice Bakunin sobre la ciencia. Entiendo por las palabras ciencia absoluta, la ciencia verdaderamente universal, que reproduciría idealmente el universo, en toda su extensión y en todos sus detalles infinitos, el sistema o la coordinación de todas las leyes naturales que se manifiestan en el desenvolvimiento incesante de los mundos. Bueno, esa es la definición que da de ciencia absoluta, con el calificativo absoluto o el adjetivo absoluto, pero es la descripción de ciencia, ¿no? Y después, bueno, llegamos al final de esto. Vamos a decir que los idealistas, dice Bakunin, crean abstracciones. Los idealistas crean abstracciones. En cambio, la ciencia no crea nada. Simplemente constata y reconoce la existencia natural. En el mundo natural que ya existe, la ciencia va y lo constata, lo reconoce y lo explica. En cambio, los idealistas crean continuamente abstracciones. Por eso el peligro dogmático que tienen los idealistas. Luego, bueno, los idealistas, dice Bakunin, ignoran y desdeñan las ciencias naturales. Algo que evidentemente Bakunin alaba mucho, sin detenerse demasiado en la historia de la ciencia, en estos ensayos. Los idealistas ignoran y desdeñan las ciencias naturales, y al hacer esto, luego de esto, 2 más 2 es igual 5, ¿no? Para los idealistas. Porque ellos pueden crear un mundo aparte. Tenemos el mundo natural, los idealistas crean un mundo aparte, y en ese mundo aparte 2 más 2 es igual 5. O la fotosíntesis no existe, o los planetas tampoco existen, o Dios empieza a existir. Por ejemplo, en el mundo de los idealistas 2 más 2 es igual 5. Así que, bueno, el hombre... bueno, acá volviendo al Dios Hijo, el Dios Hijo, que es el mundo que creen los idealistas, que es el representante autoritario de la encarnación divina en la tierra. Son las encarnaciones idealistas del mundo divino. Cuando sucede esto, el hombre se anula la animalidad del hombre y la humanidad, y aparece la desigualdad fija y petrificada. O sea que los idealistas proponen una desigualdad fija y completamente petrificada, donde los menos inspirados deben obedecer a los más inspirados en el mundo idealista, porque como los hombres no pueden constatar por sí mismos las leyes del mundo, las leyes naturales del mundo,
porque son anuladas, son desdeñadas, porque los idealistas eliminan el mundo de las ciencias naturales, no nos queda más que observar, escuchar a los grandes reveladores de la verdad, que son los más inspirados, y entonces, bueno, ahí se establece entonces el dominio de los menos inspirados sobre los más inspirados. Así que, bueno, interesante esta visión anarquista hiper profunda de Bakunin, que, claro, se pudo haber leído más, pero se lo hizo menos porque, bueno, rivalizó con Marx. Según Sabater, Bakunin fue el gran espectáculo del siglo XIX, lo define así en este libro, en el prólogo, el gran espectáculo del siglo XIX, Bakunin. Me parece interesante. Y después otro autor dice que solamente Bakunin fue una internacional socialista entera, ¿no? O sea, porque él era adversario de la primera internacional socialista, que es una organización mundial, global, de hombres. Y bueno, dice este autor que Bakunin fue él solo una internacional socialista. Pero bueno, en el siglo XIX, ¿no? Luego en el siglo XX, Marx venció a Bakunin en este sentido.